Vámonos al Mateo 7. En Mateo 7 vamos hoy a estudiar los versículos del 15 al 20. Mateo 7, versículos del 15 al 20. Bien, vamos a estar ahí, téngalo ahí ubicado. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia, raye donde es lo que usted hoy va a estar estudiando. Entonces, el tema del día de hoy, si me coloca, ¿tiene la diapositiva del día de hoy? ¿Qué importa? Vamos a hablar acerca del Sermón del Monte, estamos finalizando, y sus últimas advertencias. Vamos a terminar el Sermón del Monte con dos advertencias que el Señor Jesucristo nos está realizando. La primera de ellas la vamos a estudiar hoy y es acerca de los falsos profetas. Es la primera advertencia que el Señor nos está haciendo. Falsos profetas. Ya el Señor, hace 8 días, dijimos, Él ya había hablado, ¿cierto? Lo que era el grueso de cómo entender la justicia que Él estaba buscando. Una justicia que fuera tanto externa como interna. Y esa era la mayor justicia de la cual Él estaba buscando para aquellos que pertenecían al reino de los cielos. Bien, entonces el Señor ha terminado su sermón y después de ese sermón, dijimos hace 8 días, Él les dice, ahí tienen 2 caminos, 2 puertas, escojan. Y Él les ha colocado a escoger una puerta. ¿Cuál era esa puerta? La puerta estrecha. Entonces, estamos llegando, como lo dije al principio, al final de lo que concierne al Sermón del Monte, el cual, si usted ha sido consciente o no ha sido consciente, esta es la prédica número 22 del Sermón del Monte. ¿Listo? O sea, hemos ocupado 22 sábados hablando medio año de lo que es el Sermón del Monte, y yo creo que hemos extraído enseñanzas maravillosas. No nos hemos quedado como, ay, todo medio año hablando lo mismo. Yo me acuerdo cuando empecé el Sermón del Monte, que Camilo se me arrimó y me dijo, va a coger bienaventuranza por bienaventuranza, nos vamos a demorar toda una vida. ¿Sí? Y bueno, nos hemos demorado 6 meses estudiando. Pero lo importante es que nos haya quedado claro, nos vaya quedando a nosotros en nuestra cabeza, pero también en nuestro corazón. Y lo que vamos entonces a ver en estas prácticamente dos prédicas que nos quedan, o sermones, de lo que es Mateo 5 al Mateo al 7, Sermón del Monte, vamos a ver es que las advertencias finales del Sermón del Monte, que nos va a llevar a que nosotros entonces, al final de este sermón, el Señor está concluyendo. Y Él quiere que usted y yo nos examinemos entonces nuestro estilo de vida a la luz de las enseñanzas de todo lo que Él ha dado en todo este sermón de la montaña. ¿Y qué nos ha estado enseñando el Señor en el transcurso de todos estos enseñanzas del Sermón del Monte? Él nos advierte acerca del peligro del autoengaño. Él nos advierte a nosotros acerca de lo peligroso que es la hipocresía espiritual. El Señor nos hace un llamado a tener una vida que corresponda con nuestro estilo de vida. Estamos entonces hablando cuando el Señor nos hace esta llamada a que tengamos una justicia no solamente externa, sino también una justicia interna. Ahora bien, el Sermón del Monte no concluye como lo vimos la semana pasada hablando de la invitación que Él nos hacía de las 2 puertas y de los 2 caminos. El Sermón del Monte no concluye con la invitación a entrar por la puerta estrecha. Porque siendo realistas, tenemos que saber que eso es solo el comienzo. Porque aquellas personas subieron al monte, escucharon el sermón, y la invitación que el Señor está diciendo es, ahora vaya y póngalo en práctica. Y ya lo he dicho en otros momentos, muchas veces a las 6:30
Muchos dicen, se acabó el servicio. Y yo creo que lo hemos entendido mal. Ahí es donde empieza. Acabé yo de decírselos. Ahora ahí, al atravesar las puertas, es donde comienza ¿qué? El ejercicio, donde debemos nosotros colocarlo en práctica. Entonces, la puerta estrecha es apenas el inicio del camino de nuestra vida. Un camino que tenemos que recorrer de la mano de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, en el sermón de hoy vamos a estudiar la primera advertencia de cómo va a concluir el sermón de la montaña. Y en el próximo sermón, que yo creo que ya vendría siendo el último, concluiremos la segunda advertencia. Vamos a leer Mateo 7, del 15 al 20, el cual dice lo siguiente, la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí? Dice la palabra de Dios, guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, entonces el versículo de hoy, el 15, comienza a nosotros hablándonos acerca de guardados. ¿Qué advertencia nos está hablando a nosotros el Señor? El Señor nos dice, el texto bíblico nos está diciendo guardados, que quiere decir tengan cuidado, sean precavidos, cuídense de los falsos maestros, de los falsos profetas. Esta es la primera advertencia con la que Jesús quiere terminar este sermón del monte, que lo hemos recorrido desde Mateo 5 hasta el finalizar de Mateo 7. Y lo primero que nos tenemos que preguntar para saber qué es un falso profeta y así saber de qué tenemos que estar cuidadosos o de qué nos tenemos que guardar, lo primero que nos tenemos que preguntar nosotros en esta tarde, noche, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Y un profeta, a esta pregunta, un profeta es un hombre que cumple con dos características. Si usted está escribiendo, un profeta es aquella persona que cumple con dos características. La primera característica es que un profeta es un hombre que es comisionado por Dios. Esa es la primera característica. Y la segunda característica es un hombre que trae un mensaje ¿de quién? De Dios. Comisionado y que trae un mensaje de Dios. Esas son las características principales de un profeta. Entendamos, familia, que un profeta no es comisionado a sí mismo. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento decidieron por ellos mismos que iban a ser profetas. Siempre fue Dios quien los llamó a una tarea. Siempre fue Dios quien los colocó a hacer a lo que Dios lo estaba llamando. ¿Y la tarea cuál era? La tarea era de ser portavoz del Dios Santo. Cuando hablamos acerca de esto, tenemos que recordar que la tarea del profeta es ser un heraldo del rey. Y cuando hablamos de qué es un heraldo, es una persona que iba anunciando el mensaje que mandaba ¿a quién? El rey. Eso es lo que hacía un heraldo. Un heraldo, en aquella época no había correos electrónicos, en aquella época no había una difusión masiva para dar un mensaje en todo el reino. Por eso estaban los heraldos. Y los heraldos iban con el mensaje que mandaba el rey y se paraban en las plazas, en los caminos principales, donde había lugares concurridos, y se hacía sonar trompeta. Y allí el heraldo sacaba y leía el mensaje del rey. Eso es lo que hacía el heraldo. Y eso es a lo que está llamado un profeta. A traer la palabra de quién? De Dios. No lo que él piensa, sino lo que verdaderamente el rey ha mandado a decir. Entonces, cuando nosotros vemos los profetas del Antiguo Testamento, ellos no decían qué mensaje traer al pueblo.
siempre que hablaron, señalaban el origen de las palabras que estaban diciendo. Por lo regular, cuando usted lee el profeta y trae una profecía o decía un mensaje, ¿qué decía? Así ha dicho Jehová. Ese era el sello, así ha dicho Jehová. No era lo que ellos decidieran decir, era lo que Dios les decía que dijeran y por tanto hablaban al pueblo en nombre de Dios. ¿Correcto hasta ahí? Entonces, si entendemos que es un profeta, vamos a entender que un falso profeta vendría siendo todo lo contrario a lo que acabamos de explicar en estos dos puntos. Un falso profeta podemos decir que es aquel que se comisiona a sí mismo y es aquel que habla no lo que Dios le ha dicho, sino lo que le dicta su propio corazón. Eso es un falso profeta. Dicta no lo que Dios dice, sino lo que dicta mi corazón o lo que la gente quiere escuchar. Hablando de los falsos profetas o de los falsos maestros, dice Dios en su palabra en Jeremías 23, 25. Jeremías 23, 25. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo hasta el 29, ¿listo? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Sí ve? ¿No piensan que hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Déjelo ahí. ¿Sí ve lo que está diciendo el Señor? Estos profetas, Dios no los había enviado. Estos profetas no estaban hablando lo que Dios había mandado. ¿Qué dice el Señor? Hablan engaño de su corazón. Hablan engaño de su corazón, dice en el versículo 26. Sin embargo, ellos cuando hablaban se jactaban que estaban hablando en el nombre del Señor. Y esa era la lucha que había en el Antiguo Testamento cuando Jeremías daba un mensaje y los falsos profetas, ¿qué decían? Todo está muy bien, nada está malo. El Señor, Jehová está feliz, está contento, sígase deleitando, ¿sí? Y cuando Jeremías decía lo que el Señor decía, que era un mensaje de condenación, un mensaje de cautiverio, un mensaje llamándolos al orden, ¿qué decían? Mentira habla. Habla usted, hable usted. ¿Sí? ¿Hablaban qué? Lo que querían escuchar. ¿Sí? Entonces, acá también nos dice el versículo a nosotros, ¿cuál es el resultado de un falso profeta? El resultado de escuchar a un falso profeta, déjelo en ese versículo, ¿cierto? El resultado de un falso profeta o de un falso maestro, el resultado de todo hombre que se atreve a hablar en nombre de Dios cuando Dios ni le ha hablado ni lo ha mandado, es extraviar al pueblo de Dios. Ahí lo dice. ¿No piensan cómo hace que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? ¿Los hacen qué? Extraviar. Ese es el resultado de un falso profeta. Desvía al creyente del camino angosto. Eso es lo que hace el mensaje de un falso profeta. Hace que se desvíen del camino angosto a todos aquellos que escuchan ¿qué? Sus historietas, todos aquellos que escuchan ¿qué? Sus testimonios espectaculares. Y los falsos profetas del tiempo de Cristo, lo que estaba viviendo en el momento, desviaban al pueblo del camino estrecho al cual el Señor estaba llamando. A los que hemos estado en el Evangelio de Juan, se han dado cuenta cómo los escribas y fariseos desviaban el pueblo, ¿cierto? Por ser ¿qué? Unos falsos profetas. De allí entonces que a nosotros, ¿cierto? El Señor advierta en este discurso, en eso como está terminando el Sermón del Monte, es cuídense de los falsos profetas. Ellos
les hablan a ustedes palabras malvadas, eso es lo que está diciendo el Señor, palabras que vienen de sus propios corazones, corazones pecaminosos, corazones que no me pertenecen, y sus visiones que no son las visiones que yo he colocado. Guárdese de ellos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora bien, querida familia, debemos saber que en un púlpito como este, donde yo estoy parado, un púlpito debe ser utilizado para poder exponer la palabra de Dios. Para eso es este lugar, para exponer la palabra de Dios. Y no para hacer historietas fantasiosas, no para predicar historias personales, ni para tirar chistes. En eso se ha convertido el púlpito en muchas iglesias. En eso se ha convertido el púlpito en muchas iglesias. Y yo tengo que reconocer algo delante de todos ustedes, y los que están más viejos se acordarán como Marta. De pronto, por mi ignorancia y mi poco conocimiento de lo que era la palabra de Dios, muchas veces por tratar de rellenar el mensaje que se daba desde el púlpito, a veces uno terminaba tirando chistes para ser un poco más entretenedor. Terminaba uno contando historias que no tiene uno que estar contando desde un púlpito. Pero gracias al Señor, el Señor nos ha enderezado. Gracias al Señor, el Señor nos ha estado guiando por donde quiere Él, que desde aquí se guíe al pueblo que Él nos está entregando, las ovejas que Él nos está entregando a nosotros. Porque, ¿qué tiene que ver lo que ha vivido el profeta, o que ha vivido, la persona que está al frente, parada en el púlpito? ¿Qué tiene que ver con la Escritura? ¿Qué tiene que ver la experiencia personal? ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Que las experiencias personales las quieren convertir en doctrina. Y eso es peligrosísimo, que la experiencia personal se convierta en doctrina y que ya así tiene que ser para todo el mundo. Un púlpito es para exponer la palabra de Dios. Porque tenemos que preguntarnos, ¿será que todas esas fantasías, historias y chistes desde el púlpito podrán alimentar la vida espiritual de alguien? No, entretienen, pero no alimentan. Y por eso vemos iglesias llenas de personas entretenidas, pero no creciendo espiritualmente. Nosotros tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que conocer cada día más a Dios. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya tenemos entonces claro ¿qué es un falso profeta? Es alguien que ni ha sido comisionado por Dios y que tampoco habla de parte de Dios, sino que habla lo que hay en su propio corazón. Ahora, la pregunta en la cual vamos a terminar de desarrollar estos versículos que estamos estudiando. Nos queda a nosotros, ¿cómo sabemos que alguien ha sido comisionado por Dios y que que alguien no ha sido comisionado por Dios ni que Dios le ha hablado? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de que alguien es un falso profeta? ¿No es la pregunta que ustedes en este momento están haciendo? ¿Cómo entonces nosotros podemos saber que en la iglesia donde yo estoy verdaderamente hay alguien que sí ha sido comisionada por Dios? ¿Cómo me doy yo cuenta si las personas que yo estoy escuchando, porque la gente hoy por hoy le encanta escuchar YouTube, pero no sabe ni siquiera quién están escuchando? Ay, es que uno se ríe mucho con él. Es que no es que usted se ría, no es que usted se entretenga. La cosa es que usted aprenda, que usted se confronte, que usted verdaderamente el mensaje lo lleve al arrepentimiento, lo lleve a ¿qué? A avanzar en su vida espiritual. Entonces, ante esta pregunta, antes de responder esta pregunta, que el mismo Señor nos va a responder en estos versículos, yo quiero pedirle a usted que abramos un paréntesis. Vamos a abrir un paréntesis ahí con respecto antes de dar respuesta a esa pregunta. Y antes de dar respuesta abriendo este paréntesis, fijémonos que la tarea no es tan sencilla. No es tan sencilla identificar al falso profeta. Porque el falso profeta o el falso maestro
no es tan evidente. Siempre viene encubierto, en una apariencia de piedad. Porque, bien lo dice la palabra de Dios, ¿cómo viene el falso maestro? ¿Cómo viene el falso profeta? Dice, son lobos vestidos de oveja. Es decir, su mensaje no parecen ser peligrosos. Así como una oveja no parece representar ningún peligro para nosotros, porque es un animal que noble, un animalito ahí, ¿sí o no? Pero ¿qué dice que es? No es ninguna oveja, es un lobo. Es un lobo vestido de oveja. ¿Y qué hace entonces el falso profeta, el falso maestro? Poco a poco, los falsos maestros van introduciendo las herejías destructoras dentro de la iglesia. No lo hacen de manera directa, pues se le descubriría muy fácil. ¿Lo hacen qué? Despacito, de a poquito. Su peligro radica precisamente en su engaño. En eso radica. En que parece estar enseñando la palabra, pero al fin el resultado siempre va a ser el resultado de un lobo. ¿Qué es lo que quiere? Destruir el rebaño. Despedazar el rebaño y las ovejas del Señor. ¿Qué quiere el lobo? Que las ovejas no lleguen a donde tienen que llegar. Extraviarlas es lo que quiere. ¿A través de qué? A través de las herejías, a través de mentiras. Y ojo, iglesia, no podemos menospreciar lo que el Señor nos está enseñando a nosotros esta noche. No se hagan el de la oreja sorda con respecto a lo que el Señor nos está hablando de los falsos maestros. Ay, no, allá Él responderá delante del Señor. No, ojo, que por creer eso es que estamos como estamos. Yo voy a la iglesia. Muchos hablan de Él, que Él dice y hace y una cosa, pero ya Él responderá delante del Señor. Yo cumplo por buscar del Señor. Es que esa no es la tarea de nosotros. Esa no es la tarea de nosotros. No podemos menospreciar lo que el Señor está diciendo aquí, porque por hacer esto es que hoy en día podemos ver a muchas personas que suelen llamarse cristianas, pero andan totalmente perdidas a la luz de la palabra de Dios, dejándose guiar por los lobos, creyendo que son ovejas. Por eso hoy hay una gran cantidad de personas que creen que son cristianas, y déjeme que lo diga, no son cristianas, porque no tienen el sello de Cristo, no pertenecen al redil de Cristo, pero el falso profeta les ha hecho creer que son del rebaño y no son del rebaño. Por eso entonces es que una oveja perdida, una oveja engañada, podemos escuchar hoy en día que muchos de los que se hacen llamar cristianos hoy en día, ¿qué es lo que quieren escuchar? ¿Quieren escuchar qué? De prosperidad. Quiere que se les hable qué? En cómo ser felices. Quiere que les cuenten qué? Los testimonios sorprendentes que lo emocionen a saber que Dios tiene poder. Son personas que quieren ver ¿qué? Milagros sorprendentes, cómo le crece el pie a uno, cómo le estira la mano al otro, cómo es que a través de una oración una señora adelgazó 10 tallas. Eso es lo que hoy quieren ver las ovejas. Da tristeza. Da tristeza. Justo anoche yo veía un video que me mandaron y se lo mandé a Leonard. Usted puede creer que hay una iglesia, no recuerdo el nombre ahora, que está vendiendo quisque terreno en el reino de los cielos. ¿Es esa? ¿Cómo se llama? La iglesia de los últimos tiempos. Tienen versículo y todo. ¿Sabe cuánto están vendiendo el metro cuadrado? $100. ¿Sí? Dígame ustedes, y hay gente engañada y que jura que eso es un verdadero profeta.
que eso es un verdadero pastor, que eso es un verdadero maestro. Hoy por hoy, por no colocar atención a lo que el Señor nos está llamando, de que nos cuidemos de los falsos profetas, vemos entonces nosotros a ovejas aceptando esto, comprando terrenos en el reino de los cielos. No quieren sino que les profeticen al oído. ¿Te has escuchado de la profecía al oído? Hay una iglesia muy famosa con respecto a la profecía al oído. ¿Sí? La de la señora Piraquive. ¿Sí? La del grupo Mira. La gente va para que le profeticen al oído, va para que le digan para dónde es que es el próximo viaje, va para que le cuenten para que le digan que están soñando con esa persona. Hoy el cristiano perdido quiere que le digan que ustedes son cabeza y no cola. Quieren que le digan que ustedes son hijos de reyes y que tienen que vivir como unos príncipes. Quieren que se les predique acerca del potencial que hay en ustedes. Quiere que se les hable a ustedes el poder que hay en las palabras, que con solamente decretarlo, su boca tiene el poder. Y la verdad es que todas estas cosas encantan al ser humano caído. Porque despierta ¿qué? Morbo. ¿Despierta qué? Exalta el ego. Mire lo que dice Isaías 30, del 9 al 11. Isaías 30, del 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. ¿Y qué es esa palabra? Yo la busqué. Halagüeñas. Palabras con dulzura, palabras suaves. O sea, ¿qué dice ahí el versículo? Profetizad mentira. Dejad el camino apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. En otras palabras, lo que está buscando ese pueblo es que no nos digan nada que nos ofenda, que no nos digan nada que nos lleve a que seamos juzgados por Dios o que el Dios nos va a juzgar. Y la realidad es que, dado a una mala enseñanza, dado a estar expuesto a la palabra que viene de los falsos profetas, de los falsos maestros, hoy encontramos creyentes que fácilmente quieren lo que acabé de decir, pero no están interesados en que le expliquemos acerca de la ley santa de Dios. No quiere escuchar cuál es el propósito por el cual el Señor colocó la ley santa de Dios. No les interesa que le hablemos acerca de quién es Cristo, cuál es su naturaleza, cómo es su deidad, cómo fue su nacimiento virginal. No les interesa que les hablemos acerca del camino estrecho, del sufrimiento, el de negarnos a nosotros mismos, el de tomar la cruz. No, un cristiano no tiene por qué sufrir. Piden más bien que hagamos prédicas más prácticas. Algo más práctico, pastor. Que nos hable de teología. No queremos teólogos. Lo que queremos son ¿qué? Hombres que tengan el Espíritu Santo de Dios, hombres empoderados. Eso es lo que hoy por hoy el perdido está pidiendo. Y yo les digo, claro que sí. Todos queremos a un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, no lo podríamos hacer. La Iglesia Apostólica, si no hubiera sido por el Espíritu Santo, no hubiéramos visto a esos hombres temerosos salir y predicar. No hubiéramos visto a un Pedro que con tal elocuencia predicaba y se convertían miles al Evangelio. ¿Cuándo se escuchó que Jesús en una prédica convirtió a 5,000? Ahí donde dice que cosas mayores ustedes harán con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, claro que necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo. El problema es que el día de hoy hay un pueblo evangélico ignorante que piensa que tener el Espíritu Santo es tener el poder, ¿para qué? Para hacer que la gente llore cuando oren por ellos, que se rían. Que el poder del Espíritu Santo es que se revuelquen. El poder del Espíritu Santo es que yo haga y ustedes caigan bajo la unción del Espíritu Santo.
Creen que el poder del Espíritu Santo es coger el saco del pastor y pasarlo por encima de todo el mundo y que todos caigan. Y la verdad, eso no es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Todo lo contrario. Muchas veces eso es una burla al Dios Santo. Eso es una caricatura grotesca a la tercera persona del Espíritu Santo, de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Atribuyéndole cosas al Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo. Familia, identifiquemos cómo un hombre que es lleno del Espíritu Santo cuando nos exponga las verdades de la Escritura, cuando te las explique, cuando abra y te las muestre y te ayude a comprender las maravillas del Evangelio y te muestre principio a fin en la palabra de Dios a Cristo. Eso es un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Miremos un hombre lleno del Espíritu Santo cuando camine ¿qué? En humildad, en dominio propio, en amor, en paciencia, en gozo. Miremos un hombre lleno del Espíritu Santo cuando vive lo que enseña. Eso es un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando usted ve todos esos payasos que hacen todos esos shows, sus vidas no concuerdan con lo que es el Evangelio, ni con lo que el Señor Jesucristo, ni los apóstoles nos enseñaron. Son personas que andan en su propio jet, son personas que mal usan los fondos que el Señor les ha dado para extender el Evangelio. ¿Y lo han utilizado para qué? Para gozo de su corazón. Querida iglesia, escuchemos al Santo cuando nos dice hoy a través de su palabra: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Amén. Cerramos el paréntesis. Ahora sí, después de este paréntesis, Camilo si quiere. Sí. Ahora después de este paréntesis, respondamos a la pregunta de la cual estamos nosotros hablando. Hace un momento dijimos, ¿cómo sabemos que alguien no ha sido ni comisionado por Dios, ni que Dios le ha hablado? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que alguien es un falso profeta, un lobo vestido de oveja? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Vamos a Mateo 7 nuevamente, a partir del versículo 16. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, cuídese de los lobos vestidos de oveja. Guárdense de los falsos maestros. Hijitos míos, les reconocerán por sus frutos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien no ha sido comisionado por Dios? ¿Qué nos dice el versículo? Por sus frutos. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien es un falso profeta? Por sus frutos. Si somos conscientes, el texto bíblico comienza diciendo: por sus frutos los conoceréis. Y termina diciendo: así que por sus frutos los reconoceréis. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Entonces, esa es la respuesta bíblica a nuestra pregunta y la más sencilla. Sin embargo, a menos que indaguemos un poco más acerca de esta respuesta de que por sus frutos, amén, pastor, gloria a Dios, oremos. Necesitamos nosotros indagar qué es ese fruto. O sea, a menos que nosotros indaguemos qué es ese fruto, pareciéramos que no nos acercamos todavía a la respuesta. Investiguemos entonces qué es ese fruto. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con respecto a ese fruto? Y en primer lugar, es importante aclarar que siempre y cuando no seamos cuidadosos, ojo, siempre y cuando no seamos cuidadosos, sino que nos quedemos en la superficialidad, no lograremos distinguir el fruto.
no lograremos distinguir el fruto. Ya lo dijimos anteriormente. ¿Sí? Lo vamos a conocer por su fruto, pero ¿qué dijimos? Que son lobos vestidos de oveja y el fruto parece bueno, pero no es bueno. Eso es lo que tenemos que entender. Si es por los frutos, vamos a ahondar en qué es ese fruto. Cuando nosotros analizamos el versículo 16, el Señor nos plantea una pregunta retórica y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El Señor nos está preguntando, es una pregunta retórica. La respuesta a esto es, no, Señor, no se recogen. Esa es la respuesta. No se recogen uvas de los espinos. ¿De dónde se recogen las uvas? De las viñas. ¿Y de dónde se recogen los higos? De la higuera. Porque los frutos de los espinos no son uvas, ni los frutos de los abrojos son higos. Ok, asimismo entonces, no se va a recoger cierto fruto de los falsos profetas. El fruto de un falso profeta no pueden ser buenos frutos, es lo que el Señor nos está diciendo. No puede que un mal árbol dé buen fruto. Mire, cuando nosotros nos transportamos a lo que el Señor está diciendo aquí, en esto de las uvas, los espinos, los abrojos y los higos, hay una persona erudito de la palabra de Dios, Donald Carson, nos dice que en los días de Jesús, todos sabían que el espino tenía unas bayas negras, bayas B y Y. Y bayas negras, yo busqué que era una baya negra. Es más, busqué la foto. Y la verdad, muy parecida a la uva. Muy parecida a la uva. Entonces mire que el Señor, por eso hay que transportarnos a la cosmovisión de esa época. Lo que el Señor está diciendo es que en esos días sabían que los espinos tenían unas bayas negras. ¿Y qué es una baya negra? Tipo de fruto carnoso con semilla redonda de pulpa, como por ejemplo el tomate y la uva. Dice así el significado. Entonces, este fruto del espino podía confundirse con una uva. O sea, superficialmente usted decía, eso es una uva. Y cuando hablamos de los abrojos, las cuyas flores, ¿cierto?, eran confundidas también en la época de Jesús desde lejos por higos, ¿cierto? Por higos. Pero nadie podía confundir el fruto del espino con una viña, porque a la hora de tratar de hacer vino, no salía vino. ¿Sí? Había que ser más profundos, no ser tan superficiales. Entonces, nadie confundiría el espino con una viña una vez hubiera intentado hacer vino con los frutos, porque no sale vino. A nadie le engañarías las flores de los abrojos a la hora de cenar higos, porque se va a dar cuenta que esa hoja no era un higo. O sea, de lejos parece, pero cuando se acerca, te das cuenta que no. Lo mismo sucede con el fruto del falso profeta. De lejos parece que es un buen fruto, pero por eso necesitamos profundizar. ¿Cómo sabe usted que una uva no es una uva? Lo primero que usted tiene que entender es que es una uva. ¿Sí o no? Si usted no sabe que es una uva, usted le venden el fruto de la baya negra como si fuera una uva y usted feliz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que un falso maestro, un falso profeta está dando un mal fruto? Primero que todo, pues tenemos que conocer cuál es el buen fruto, ¿sí o no? Entonces, aunque se le reconozca por su fruto, muchas veces ese fruto a primera vista o a vista meramente superficial pareciese tener las características de un buen fruto. Pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos ser superficiales. Iglesia, no podemos ser superficiales. No vaya a ser que nos traguemos un fruto podrido creyendo que es un buen fruto. Y por la gente estar comiendo fruto podrido es que hoy a todos le dicen amén. ¿Sí o no? Entonces, pregunta, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Por sus frutos los conoceréis. Ok, ¿cuál es el fruto?
¿Cuál es el fruto del falso maestro? No son las uvas, no son los higos. ¿Cuál es el fruto? Sin más preámbulos, y conforme a lo que la palabra de Dios nos está mostrando, su fruto es ¿qué? La enseñanza. De lo que está hablando aquí el Señor es, ojo con el fruto. ¿Y cuál es el fruto? La enseñanza. Ahí, la enseñanza. Entonces, el versículo sería así: cuídense de los falsos profetas, por sus enseñanzas los reconocerán. Eso es lo que el Señor está diciendo. Cuídense de los falsos profetas, por sus enseñanzas lo reconocerán. Pero usted podrá decir en este momento que está sentado ahí, y usted puede estar cavilando en su corazón en este momento, pero Mauricio, pastor, ¿no es más probable que su fruto sea su estilo de vida, su vida inmoral, su conducta impía? También puede ser aplicable. Los falsos maestros tienen una doble vida, también. Pero a lo que usted y yo hoy estamos estudiando con respecto al texto que estamos estudiando como fruto, el énfasis principal de este texto es ¿qué? La enseñanza. Es la enseñanza. ¿Cómo puede usted decir eso? Vámonos al paralelo de lo que es este sermón del monte, esa porción que está en Lucas 6:43. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el Señor está hablando ¿de qué? Recuerde que los evangelios, los 3 evangelios sinópticos, nos hablan casi lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Es como ver la misma escena, pero por diferentes ventanas. ¿Sí? Usted ve aquí y ve una cosa, y va allá y está viendo la misma escena, pero la está viendo desde otra perspectiva. ¿Qué nos dice Lucas 6:43? Vamos a leer. Es parecido a lo que nos está diciendo, pero nos va a dejar más claro lo que es el texto, a qué frutos se está refiriendo. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, lo hemos estado leyendo, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, oiga, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ese fruto es el fruto de sus labios, es decir, sus enseñanzas torcidas de las Escrituras, vendría siendo el fruto del mal profeta, de los falsos maestros. Los falsos maestros no se preocupan por ser fieles a la revelación de la palabra de Dios. Un falso profeta, un falso maestro, no le preocupa eso. Solo le interesa ser agradable a los hombres. Un falso maestro solamente está persiguiendo ¿qué? ¿La visión y el propósito de Dios? No, su propia visión, su propio proyecto. Y por eso muchas veces hay gente que coge la iglesia como un proyecto. Y una iglesia no puede ser un proyecto personal. Una iglesia tiene que ser una visión de quién, del Señor. Dijimos que un verdadero profeta, un verdadero maestro, un verdadero pastor tiene que ser ¿qué? Comisionado por Dios. Y las palabras que hablan tienen que ser palabras de ¿qué? Las palabras de Dios. Los falsos maestros entonces no les interesa sino agradar ¿a quién? A los hombres, que las personas estén contentas. Muchas veces, si uno se va a predicar este mensaje que estamos hablando a una de esas otras iglesias, la gente no le va a gustar, porque se sienten que no me gusta. Me gusta es que me hablen ¿qué? Lo que yo quiero escuchar. Algo más aplicable, algo más sencillo, algo más desmenuzado. Sí, lo que hablamos ahorita en el paréntesis, que no voy a volver a entrar en él. Entonces el falso profeta cita la Biblia, la eleva como la palabra de Dios. Al comienzo da impresión de ser portadores de buen fruto, pero su enseñanza está dirigida a exaltar ¿qué? El ego humano. No predica el evangelio, predica ¿qué? Un mensaje humanista. Da unas falsas esperanzas a aquellos que van camino a la perdición. Eso hace un falso maestro. No llaman al pueblo al arrepentimiento. Nosotros tenemos que llamar al pueblo al arrepentimiento. ¿Qué ha hecho el Señor en todo este sermón del monte? Confrontarlos. ¿Qué les están diciendo? Ustedes hacen esto y eso no sirve para entrar al reino de los cielos. Imagínense que yo me siente acá a decirle, bueno, ¿usted cómo maneja usted su vida espiritual? Y yo le diga, no sirve. Usted se ha sentido ofendido.
No va a querer escuchar eso. Porque el estándar que el Señor está colocando es este. Se van a buscar otro pastor que les diga que lo que están haciendo sí es lo correcto. Entonces, un falso maestro no llama al pueblo al arrepentimiento. Y dentro del contexto del Sermón del Monte que hemos estado estudiando, un falso maestro son aquellos que no llaman a una puerta estrecha y un camino angosto. No llaman a los hombres a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y a seguir en pos de Cristo. Todo lo contrario, ofrece salvación a las personas. No tienen una conversión verdadera de corazón, sino que los convencen que por repetir una oración, usted ya entró al reino de los cielos. Usted ya es hijo de Dios. Ya Cristo vive en tu corazón. Y eso no es así. Nos tenemos que arrepentir, tenemos que tener frutos de arrepentimiento, tenemos que vivir para la gloria y la honra de Dios. Jeremías 23, 16, 17. Jeremías 23, 16, 17 dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Oiga, eso parece escrito como para este tiempo, ¿sí o no? Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que andan tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Eso es lo que vivía el pueblo en aquella época, y eso es lo que hoy vive el pueblo también, con los falsos profetas y los falsos maestros. Concluyo con lo siguiente, diciendo, ahora hablando acerca de los siervos de Dios. Todo maestro enviado por Dios, en lugar de buscar agradar al hombre, siempre intentará primero agradar a ¿quién? A Dios. Eso es un verdadero siervo de Dios. Busca agradar primero a Dios. ¿Qué pasó con Jeremías? Jeremías siempre dijo cosas contrarias a las que el pueblo quería escuchar. Oiga, qué triste la vida de Jeremías, que todo lo que habló nadie le creyó, nadie lo escuchaba. Si uno se frustra cuando uno habla y nadie hace, ¿sí? Un verdadero maestro enviado por Dios siempre entonces intenta agradar a Dios con su enseñanza. Trata siempre de ser fiel a la Escritura. Es siempre fiel a la Escritura. El tal llama a las personas ¿a qué? Al arrepentimiento y les habla clara y concisamente que aquellas personas que no se arrepienten tendrán un destino eterno. ¿En dónde? Díganlo. Allá. Les da como miedo repetirlo. En el infierno. ¿Sí? Le habla a las personas de la incapacidad de salvarse a sí mismos. Un verdadero profeta le dice, es que en sus manos no está usted salvarse. Y les hablará de la gracia de Dios mostrada en Jesucristo. Les explicará claramente que el único camino para verdaderamente agradar al Padre es Cristo y que no hay ningún otro camino. Que no son sus obras, como hoy el mundo cree que van a ser salvos, con ser buenas personas. No podemos ser perezosos, querida iglesia. Debemos ser una iglesia alerta. Debemos estar buscando y constatando todo lo que nos enseñan en la iglesia. Debemos conocer qué es una buena enseñanza. No seamos cristianos pasivos. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos saber. No andemos por ahí en medio de la ignorancia diciendo amén, 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 amén. Y ustedes ni siquiera saben a qué le están diciendo amén. No saben a lo que le están diciendo amén. Nosotros necesitamos estudiar,
Nosotros necesitamos, y no estoy diciendo que ustedes tienen que volver teólogos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que ustedes conozcan la palabra de Dios, la lean. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra, ¿qué es esta palabra? Seamos como la iglesia Berea. ¿Quién era el que les predicaba a la iglesia Berea? Pablo. ¿Tú imaginas que coloquen en tela de juicio lo que mismo Pablo está predicando? Pues esa iglesia hacía eso. Iban y constataban después de que Pablo predicaba, iban y constataban que lo que Pablo había dicho, sí es verdad, sí es verdad. La tarea de ustedes es que lo que escuchen acá, ustedes lo constaten, que ustedes lo estudien, ustedes lo interioricen, ustedes lo bajen a su corazón. No seamos una iglesia perezosa. Nos compete entonces como iglesia, por lo tanto, examinar la calidad de la enseñanza que recibimos. No en cuanto a la elocuencia o a la oratoria que el pastor pueda tener, pero sí en cuanto a la veracidad y la fidelidad a la revelación divina mostrada en la palabra de Dios. Eso tiene que ser elemental para nosotros. Y ese es nuestro llamado. Su llamado no es para que usted venga acá y caliente silla. Su llamado no es para que usted venga y se entretenga aquí los sábados en la tarde. Su llamado es a escudriñar las escrituras. Su llamado es a confirmar la veracidad de lo que se les enseña. Esa es nuestra tarea. Amén. El próximo sermón vamos a hablar acerca de la segunda advertencia. Se advertirá ya no sobre los falsos profetas, que lo hemos visto hoy, sino sobre aquellos que juegan a ser cristianos. Porque no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es tremendo. Es muy duro saber que eso va a llegar a pasar. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Señor, entonces nos ayude a estar alertas, pues ya estamos advertidos acerca de los falsos maestros. Si usted estuvo acá hoy y escuchó esto, nunca podrá decir, a mí nadie me lo dijo. Porque el Señor le sacará al frente lo que usted aquí ha escuchado el día de hoy. Tenemos entonces una tarea como iglesia. La primera advertencia se ha expuesto. Tenemos nosotros entonces que ser una iglesia que estemos, ¿qué? Encendidas. Una iglesia que estemos ahí aprendiendo. Una iglesia activa, verdaderamente tomando en cuenta que lo que se está enseñando, el fruto, sea un fruto de calidad. Amén. Coloquémonos de pie y hagamos una oración. Mi buen Dios, gracias te damos, Señor, por la palabra de hoy. Qué maravilla ha sido estudiar durante más de estos 20 sábados, Señor, este sermón del monte. Tantas verdades, tantas cosas a las cuales nosotros le hemos dicho amén, amén y amén. Tantas cosas que nosotros queremos vivir, pero vemos la imposibilidad, Señor, de poderlas vivir y la necesidad de un Salvador. Espíritu Santo de Dios, capacítanos para vivir conforme al propósito de Dios. Permítenos, Señor, ser esa iglesia que está alerta. Ayúdanos a ser esa iglesia que esté vigilando, que esté escudriñando, que esté profundizando en tu palabra para conocer, Señor, claramente cuando haya un fruto podrido al frente de nosotros y podamos identificar que por muy hermoso que se pueda ver, es malo, es veneno. Y el fruto de un mal profeta, dice la palabra de Dios claramente, es extraviar el pueblo. Y por eso hoy vemos tantas personas creyendo ser cristianas, pero están totalmente extraviados. Por eso hoy podemos ver personas que no tienen arrepentimiento de sus pecados. Y a voz llena dicen ser cristianos. A voz llena dicen que Dios se complace en que ellos son felices. Señor, aquí no estamos buscando únicamente nuestra felicidad. Queremos glorificarte en la forma en cómo vivimos, en lo que hablamos, en lo que decimos. Así nos duela y se nos dificulte decir eso. Porque somos egoístas.
Y quisiéramos decir, Señor, queremos ser primero felices y después hacer tu voluntad. Pero las dos cosas no están de la mano, Señor. Si somos conscientes, el hacer tu voluntad, eso es lo que verdaderamente va a traer felicidad a mi vida. Pero nos da miedo, Señor, hacer tu voluntad, porque creemos que eso nos va a traer tristeza, frustración a nuestras vidas. Cuídanos, Señor, y te doy gracias, Dios, por las personas que hoy están aquí, Señor, escuchando. Yo sé que muchos de los que están aquí, Señor, han venido de iglesias, Señor, donde se ha escuchado una palabra contaminada, Señor. Un fruto que no es el fruto tuyo, Señor. Gracias te doy porque a muchos nos has sacado de allí y nos has mostrado el verdadero camino. Por misericordia tú nos has guardado y tú ahora nos has enrutado por el camino que tenemos que caminar. Que somos perfectos, no lo somos, Señor, pero clamamos a ti por esa perfección. Gracias por habernos sacado de aquellos lugares, Señor, donde hoy podemos identificar que no era un buen fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que el poder tuyo está en el tener una vida de gozo, de paciencia, en el tener una vida verdaderamente que refleje lo que tú nos demandas en tu palabra. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos a afirmarnos y a afianzarnos cada día más en tu camino y que nada nos haga apartar. Nada nos haga apartar. Porque los verdaderos hijos de Dios no se dejarán engañar del enemigo. Porque el Señor y el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Pudiéramos ser engañados, pero el Espíritu de Dios está con nosotros y no nos dejará ser engañados. Por eso estemos atentos, mirando a Dios, porque el diablo anda como el león rugiendo, buscando a quien devorar. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.